Advertencia: el siguiente episodio de Una historia para no dormir contiene relatos basados en situaciones reales de acoso que escalan a niveles peligrosos. Algunas de estas incluyen detalles perturbadores que pueden resultar inquietantes para ciertos oyentes. Se recomienda discreción. Si alguna vez has experimentado una situación similar, recuerda que no estás solo y que siempre hay formas de buscar ayuda. El miedo toma muchas formas. A veces es una sombra en la oscuridad, otras un susurro en la noche. Pero hay un tipo de terror que es mucho más real. Ese que se esconde en las miradas insistentes, en los encuentros que aparecen coincidencia, en los mensajes anónimos que llegan sin explicación. El acoso es una de las formas más inquietantes de miedo, porque puede comenzar con algo pequeño, insignificante, y volverse una pesadilla de la que es difícil escapar. Hoy les contaré historias reales de personas que conocieron a sus acosadores de manera aparentemente inofensiva, hasta que la situación se tornó peligrosa. Son relatos de miradas que se prolongan demasiado, de presencias que no desaparecen y de miedo constante al saber que alguien en algún lugar está observando. Esto es Una historia para no dormir. Comencemos. Cuando encontré ese departamento, pensé que había tenido suerte. Era pequeño, pero estaba bien ubicado y lo más importante, era barato. A mis 23 años recién independizada, no podía permitirme lujos, así que apenas lo vi, lo renté sin pensarlo 2 veces. El casero, don Mario, era un señor de unos 50 y tantos años, delgado, con el cabello canoso y un bigote espeso. Me cayó bien desde el primer momento. Era atento, servicial, e incluso me ayudó a subir mis muebles y me dio consejos sobre la zona. Me dijo que cualquier cosa que necesitara, él vivía en el piso de arriba. La primera semana fue normal. Me dedicaba a trabajar, llegaba cansada y apenas salía, pero luego empecé a notar algo extraño. Cada vez que entraba o salía, él estaba ahí. Si salía temprano lo encontraba casualmente barriendo el pasillo. Si regresaba tarde, estaba sentado en la entrada, como si me estuviera esperando. Un día salí con unos amigos y regresé casi a medianoche. Al abrir la puerta del edificio, don Mario apareció de repente en las escaleras. Me sonrió y me dijo: «Qué bueno que ya llegaste. No me gusta que andes sola tan tarde. Es peligroso». Me incomodó bastante, pero no quise ser grosera. Apenas sonreí y subí rápido a mi departamento. Después de eso, las cosas se pusieron más raras. Cuando pasaba por el pasillo, podía sentir su mirada siguiéndome. A veces al salir de bañarme, encontraba mi toalla en un sitio distinto de donde la había dejado. Y luego estaba el olor, un perfume fuerte que no era mío y que de vez en cuando impregnaba mi recámara. Intenté convencerme de que era mi imaginación, hasta que una noche todo cambió. Me había quedado dormida en el sillón viendo la tele. No sé qué hora era cuando me desperté de golpe con una sensación extraña. Algo no estaba bien. El aire se sentía pesado y había un ligero crujido como si alguien estuviera moviéndose muy despacio. Me levanté con cuidado y caminé hacia mi habitación. Todo parecía normal, hasta que vi la ventana. Estaba abierta. Yo jamás abría esa ventana, mucho menos en la noche. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Revisé la puerta de la entrada. Seguía con seguro. ¿Cómo demonios se había abierto? Cerré con cuidado y traté de tranquilizarme. Tal vez la había dejado mal cerrada. Sí, eso tenía que ser. Me repetí eso mientras me acostaba de nuevo, pero ya no pude dormir.
A la mañana siguiente fui a trabajar intentando olvidar lo sucedido, pero al regresar encontré algo que me heló la sangre sobre mi cama. Perfectamente doblada estaba una de mis blusas, una que yo no había usado en días. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Alguien había entrado a mi casa. Lo primero que hice fue revisar la puerta. Todo parecía normal, nada forzado. Y entonces me acordé del comentario de don Mario, cuando me dijo que cualquier cosa él vivía arriba. De repente todo hizo clic. Esa misma noche llamé a un cerrajero. Le pedí que cambiara la chapa, pero cuando revisó la puerta, frunció el ceño y me dijo algo que me hizo sentir un frío en el estómago. Señorita, esta puerta tiene 2 cerraduras, pero una de ellas tiene una llave maestra. Tragué saliva. ¿Qué significa eso? Que alguien más tiene acceso, probablemente el dueño del lugar. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. No había sido mi imaginación. Alguien, probablemente don Mario, había estado entrando a mi departamento mientras yo dormía, mientras me bañaba, mientras creía que estaba sola. Esa misma noche metí lo básico en una maleta y me fui con una amiga. A la mañana siguiente regresé con mi hermano para sacar todas mis cosas. Don Mario me vio desde el pasillo con su típica sonrisa. ¿Tan pronto te vas? Qué lástima, muchachita. Me gustaba que estuvieras aquí. No le respondí. Solo decidí irme. Después de eso, bloqueé su número y nunca volví a saber de él. Pero hasta la fecha, hay noches en las que me despierto de golpe con la misma sensación que tuve aquella vez en el sillón. Cuando empecé a trabajar en la cafetería, nunca imaginé que algo así me pasaría. Tenía 19 años. Era mi primer empleo y aunque el sueldo no era gran cosa, me gustaba. Era un lugar pequeño, acogedor, y los clientes eran en su mayoría los mismos. Oficinistas, estudiantes, gente que pasaba por su café antes de ir al trabajo. Uno de esos clientes era un hombre llamado Javier. Tenía unos 40 años y siempre vestía de traje. Pedía lo mismo todos los días. Aún lo recuerdo. Un café negro sin azúcar. Al principio me pareció un tipo amable. Siempre sonreía, me daba los buenos días y dejaba buenas propinas. Luego empezó a quedarse más tiempo. En lugar de llevarse el café, se sentaba en una mesa cercana a la barra y se quedaba mirándome mientras trabajaba. Era incómodo, pero me convencí de que era coincidencia. Hasta que comenzó a hablarme más. Eres muy linda, deberías sonreír más. Seguro te cansas mucho aquí. ¿Te gustaría que algún día te llevara a cenar? Qué suerte tienen los que te ven todos los días. Eran comentarios extraños, pero me repetí a mí misma que no debía exagerar, que era lo peor que podía pasar. Era un cliente, nada más. Pero entonces las coincidencias comenzaron. Una tarde salí a trabajar y lo encontré en la calle justo frente a la cafetería. Me sonrió y dijo, «Qué casualidad, justo iba pasando». No le di importancia, pero 2 días después ocurrió lo mismo. Y después otra vez. Hasta que un día, al salir del trabajo, me lo encontré en la parada del camión. «¿Vives por aquí?», me preguntó. Sentí un escalofrío. Nunca le había dicho dónde vivía. Esa noche, mientras caminaba a mi casa, tuve la sensación de que alguien me estaba siguiendo. Giré varias veces, pero no vi nadie. Aún así aceleré el paso y me metí a casa sintiéndome paranoica. Pero no era paranoia. Una semana después, llegué al trabajo y encontré un sobre en mi nombre. Pensé que era una nota del jefe, pero cuando lo abrí,
Casi se me cae el corazón. Adentro había una foto. Era yo, caminando por mi calle en la esquina de mi casa. Casi grité, pero me contuve. Miré alrededor sintiéndome expuesta y entonces lo vi. Javier estaba en su mesa habitual, observándome con una sonrisa. No sé cómo terminé el turno sin derrumbarme. Apenas salí, llamé a mi hermana y le pedí que me esperara en la esquina. No quería caminar sola. Esa noche no dormí. Me sentí observada. Sentía que alguien estaba fuera de mi casa. Y al día siguiente, cuando llegué al trabajo, mi peor miedo se hizo realidad. Javier no estaba en su mesa. No estaba en la cafetería. Pero al abrir la caja registradora encontré otro sobre. Adentro había más fotos. Yo, durmiendo en mi habitación. No recuerdo exactamente qué hice después. Todo fue un borrón de miedo y desesperación. Llamé a mi jefe, a la policía y a mi familia. Pero cuando llegaron a revisar las cámaras de seguridad, Javier ya no apareció más. Dejó de ir a la cafetería y nunca lo volvimos a ver. Ahí no quedó la cosa. Me cambié de casa poco después. Y todavía tengo noches en las que me despierto de golpe con la sensación de que alguien me está viendo. Las historias que hemos escuchado hasta ahora nos han demostrado que el miedo no siempre viene de lo sobrenatural. A veces el verdadero terror se esconde en personas aparentemente inofensivas. Pero lo peor es cuando el acoso escala a un punto en el que ya no hay vuelta atrás. Antes de continuar, te invito a mandarme tu anécdota a mihistoria-para-no-dormir@gmail.com. Tal vez en un próximo episodio tu historia sea la que mantenga a todos sin dormir. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es algo que nadie debería vivir jamás. Cuando conocí a Marco, jamás imaginé que terminaría temiéndole por mi vida. Nos conocimos en la universidad. Él estudiaba arquitectura, yo diseño gráfico. Nos veíamos en los pasillos, en la biblioteca, en las fiestas de amigos en común. Desde el principio fue encantador y atento, de esos hombres que saben exactamente qué decir para hacerte sentir especial. Después de un par de meses de mensajes, llamadas y salidas, nos hicimos novios. No voy a mentir, al principio todo fue increíble. Me llevaba flores, me sorprendía con pequeños detalles y se desvivía por hacerme feliz. Pero con el tiempo empezó a volverse intenso. Me llamaba cada media hora para saber qué estaba haciendo. Se molestaba si no respondía a sus mensajes de inmediato. Si salía con mis amigas, se aparecía casualmente en el mismo lugar. Me decía que era porque me amaba, porque le preocupaba mi seguridad. Yo me repetía que eso era normal en una relación, que solo era protector, pero todo cambió una noche. Habíamos discutido porque le dije que no quería verlo ese día, que necesitaba tiempo para mí. Se enojó, pero creí que lo había entendido. Me fui a dormir tranquila hasta que a la madrugada desperté con una notificación en mi celular. Asómate a la ventana. El mensaje era de Marco. Mi corazón se aceleró. Con el estómago revuelto me asomé lentamente. Y allí estaba, de pie, en la acera frente a mi casa con la mirada fija en mi ventana. Me aterré. Le escribí preguntándole qué hacía ahí, pero no respondió. Solo siguió parado, inmóvil, observándome. Después de un rato se fue. A la mañana siguiente intenté hablar con él. Me dijo que solo quería asegurarse de que estaba bien, que no podía dormir sin saberlo.
Yo quise creerle, pero en el fondo sentí que algo no estaba bien. Desde aquella noche todo empeoró. Aparecí en mi facultad sin avisar. Me esperaba fuera del salón. Cuando le decía que me incomodaba, se ponía a llorar. Me suplicaba que no lo dejara, que sin mí su vida no tenía sentido. Y luego llegó la amenaza. Un día, después de una nueva discusión, me mandó un audio. Si me dejas, me mato. Fue ahí cuando supe que tenía que alejarme. No podía cargar con su estabilidad emocional. Así que, con todo el dolor, terminé con él. Pero Marco no aceptó un no por respuesta. Los mensajes se empeoraron. Eres mía. Si no estás conmigo, no estarás con nadie. Las llamadas a la madrugada. Las fotos de mí caminando por la universidad. Las notas anónimas en mi mochila. Los regalos anónimos que llegaban a mi casa. El miedo se convirtió en mi sombra. Sentí su mirada en todas partes. Llegó a meterse a mi facultad sin autorización. Un día lo encontré en un rincón del edificio viéndome desde lejos con una sonrisa que no olvidaré jamás. Me asusté tanto que me cambié de universidad, pero ni así me libré de él. Un día, meses después, salí con mis amigas a un bar. Intentaba rehacer mi vida. Estaba empezando a sentirme tranquilo otra vez hasta que lo vi. En una esquina con un vaso en la mano mirándome fijamente. Corrí al baño y marqué a mi hermano. Le pedí que viniera por mí. No salí hasta que me dijo que estaba afuera. Cuando salí del bar, lo último que vi fue a Mario de pie en la acera, observándome con esa misma sonrisa torcida. Después de esa noche, desapareció. Creí que por fin se había ido, que se había rendido, pero no. 2 años después recibí un mensaje en Instagram. Hola, mi amor, ¿me extrañaste? Marco había regresado. Gracias a Dios, decidí cambiar mi número, bloquearlo de todas las redes y me mudé. Y aún así a veces siento que no es suficiente, porque hay personas que nunca aceptan perder, y siento que Marco aún no se rinde. El miedo puede venir de muchas formas, pero no hay nada más aterrador que darse cuenta de que alguien te observa, te sigue y te convierte en su obsesión. Porque a veces el peligro no está en la oscuridad o en lo sobrenatural, sino en las personas que creemos conocer. Si alguna vez has vivido algo así, recuerda que no estás solo. Si sientes que alguien te está acosando, habla, busca ayuda y protégete. No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias por escuchar este episodio de Una historia para no dormir. Recuerda que si tienes una anécdota real que quieras compartir, puedes enviarla a mihistoriaparanodormir@gmail.com. No olvides seguirnos en redes sociales y suscribirte para más historias que te harán pensar 2 veces antes de apagar la luz. Nos escuchamos en el próximo episodio, si es que logras dormir esta noche.